Noche de viernes, noche de la tertulia del Café Minerva. Compañera total del alma mía. Viva usted con Jorge Morán Mojica y sus invitados las exquisiteces de una charla llena de recuerdos y evocaciones. Bienvenido a la tertulia del Café Minerva en DECA 1250. Buenas noches, yo soy Jorge Morán Mojica, están ustedes en la tertulia del Café Minerva. Como siempre le reitero mi afecto y mi respeto a todos ustedes, queridos radioescuchas. Saludo a mi compañero, el licenciado Miguel Ángel Ortega Solís. Muy buenas noches, Jorge, y muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Saludo a mi compañero, el licenciado Álvaro González y González. Es un gusto compartir con ustedes una emisión más de la tertulia del Café Minerva. Esta noche nuestro invitado es don Rubén Ibarra Ávila, contertulio frecuente de este programa, a quien saludo y le doy la bienvenida. Bienvenido a su casa, don Rubén. Muchas gracias, Jorge. Pues el tema de hoy es don Porfirio Díaz, la otra visión. Platíquenos, don Rubén, de Porfirio Díaz Mori, el soldado y el estadista. Bueno, yo quisiera empezar por decirles que soy admirador de Porfirio Díaz, porque creo que hizo mucho en una época en que no había nada en México. Si nos ponemos a ver desde los inicios de la independencia en 1810 hasta 1876, que Porfirio Díaz toma por primera vez la presidencia de la República, pues nomás pasaron 66 años de puras guerras y guerrillas en que en el país no había ni existía nada, ¿verdad? Había guerra entre centralistas y federalistas, entre mexicanos y norteamericanos, entre liberales y conservadores, entre republicanos monarquistas, entre porfiristas y juaristas, y más tarde entre porfiristas y lerdistas. O sea, se habían pasado 60 años de puras guerrillas en un país en que no existía nada. No había industria, no había seguridad, no había trabajo, no había dinero. Entonces, pues era muy difícil el inicio de querer organizar el país. Para eso se necesitaba un hombre de carácter y fuerza, como fue Porfirio Díaz, ¿verdad? Porque hubo muchas gentes que estuvieron a su altura, Mariano Escobedo, por ejemplo, que pelearon con él, pero al final les faltaba lo que él tuvo. Él, en los años que anduvo en la guerra, en la guerrilla, que fueron como 12 años, aprendió lo más importante. Aprendió a gobernar y aprendió a manejar a los hombres. Que eso para esa época no era nada fácil, ¿verdad? De ahí empieza mi admiración por un hombre que pues iba encaminado a otro rumbo, ¿verdad? Si empezamos por hablar de su infancia y su niñez, Porfirio Díaz nació en 1830, el 14 de septiembre, que como lo registraron el día 15, él después, ese fue el día que tomó para festejarse, y también fue el día en el que cambió la fiesta de la independencia, que pues era en la mañana del 16 de septiembre, y él, para poderse celebrar su cumpleaños, pues la puso el grito a las 11 de la noche del día 15 de septiembre, ¿verdad? Nace en un país que en esos entonces era un país gigantesco, ¿verdad? Todavía tenía incluidos los territorios de Texas, de Nuevo México, de California, ¿verdad? Que cuando nos los quitaron, pues nos quitaron más de la mitad del territorio nacional, ¿verdad? Era un país que estaba manejado
pues todavía como en las épocas de la colonia, cuando dependía de España, a pesar de que ya tenía otro nombre que se llamaba México, las costumbres para manejarlo o gobernarlo, más bien, seguían siendo las mismas de la época de la colonia. No predominaba más que la iglesia y el ejército, que eran los que manejaban todo. En ese ambiente tan difícil nace Porfirio Díaz en Oaxaca, hijo de José de la Cruz Díaz y de Petrona Mori. Su padre tenía un mesón, el Mesón de la Soledad, que todavía existe, no como mesón, ahora está como escuela, me ha tocado conocerlo, en las salidas de Oaxaca camino a México. En aquellos entonces era el único mesón en Oaxaca por el que pasaba todo el comercio que iba de México a Guatemala y de Veracruz hacia Chiapas, ¿verdad? En aquellos entonces todo se movía a lomo de mulas y de caballos, puras recuas. Las recuas. El barón von Humboldt, cuando vino a México, se maravilló de los cientos de mulas y de caballos y de arrieros que había moviendo la carga en México. Era algo increíble, ¿verdad? Por ese mesón pasaba todo lo que llegaba a Oaxaca, desde las gentes que tenían más posibilidades económicas, que les daban un cuarto, hasta los arrieros que se dormían en un petate. El oficio del papá de Porfirio Díaz pues era el de veterinario y el de herrador, herraban ahí las mulas y los caballos. Siendo todavía muy pequeño Porfirio Díaz, a los 3 años muere su padre en una epidemia de cólera. Para la madre se le hace muy difícil pues seguir manejando el mesón, aunque contaba con la ayuda de las 3 hijas mayores que tenía. Una de ellas, la mayor, Desideria, le ayudaba mucho. Ella después se casa y pues la madre ya no puede seguir manejando el mesón y pues se tienen que dedicar a otras cosas. Desde luego el mesón, la propiedad del mesón no era de ellos, pertenecía como a todo en aquellos entonces a la iglesia. La iglesia era la dueña del 80% de las propiedades, cuando menos en Oaxaca, si no es que en toda la República. Y pues las arrendaba, y entre ellas el padre de Porfirio era uno de los que arrendaba este mesón, ¿verdad? Porfirio crece con el recuerdo de su padre, que era un hombre sumamente religioso, todo el día rezaba, y llegó a vestir hasta el hábito de San Francisco, aunque él a lo mejor por su edad no se acordaba mucho, lo tenía como un sueño, pero su madre sí se lo seguía repitiendo o inculcando la religiosidad de su padre. Cuando Porfirio tiene 6 años, empieza a aprender las primeras letras de su madre, que era una de las formas como ella se empezó a ganar la vida también, enseñando a leer a niños indígenas. Y pues lo mandan al seminario, que en aquellos tiempos no había mucho para escoger, ¿verdad? O te ibas al seminario, o te ibas a estudiar medicina, o te ibas a la milicia. No tenían más. Pero el seminario era excelencia, ¿no? Era excelencia, claro, y más en aquellos entonces en Oaxaca. Porfirio cruzó todos los estudios para hasta terminar pues lo que ahora sería el bachillerato en el seminario. Aprendió latín, daba clases de latín para ayudarse, entre otros trabajos que tenía que hacer para sostener a su familia, como era fabricar zapatos, se dedicaba a la carpintería, también hacía sillas y mesas, pero llegó a ser un estudiante regular, hasta el momento en que conoce a Benito Juárez. Benito Juárez en esos entonces... me están pidiendo una pausa
Estamos en una conversación con don Rubén Ibarra Ávila sobre Porfirio Díaz, la otra visión. Llámenos al 3647-8383 y al 3647-7481. Denos su opinión. Jorge Morán Mojica y sus invitados en La Tertulia del Café Minerva. Participe 3647-7481, 3647-8383. Muy bien, estamos en una conversación sobre don Porfirio Díaz con el maestro Rubén Ibarra Ávila. Estamos comentando en el entreacto que si Porfirio Díaz hubiera muerto posteriormente a las fiestas del centenario de la independencia, hubiera pasado al Panteón de la Patria, ¿no? Así es. Y muere 8 años después y se acaba todo, ¿no? Pero nos estaba platicando que la vida de don Porfirio cambia al conocer a Benito Juárez, don Rubén. Sí, Benito Juárez era 23 años mayor que él. O sea, le doblaba la edad a Porfirio Díaz. Cuando Porfirio lo conoce, se da cuenta que su vocación no es el sacerdocio, ¿verdad? Para lo que él iba, ¿verdad? Lo oye hablar y platica con él, y para esto Benito Juárez acababa de terminar su mandato de gobernador. Bueno, cuando lo conoce todavía era gobernador de Oaxaca. Y va a dar un premio, los premios de fin de año al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, un instituto por el que pasaron los hombres más famosos de aquella época, ¿eh? Todos los liberales de Oaxaca pasaron por ese instituto, ¿eh? Entonces, al conocer ahí a Benito Juárez, pues cambia su modo de pensar y decide dedicarse a estudiar para abogado. Fue su maestro varios años Benito Juárez, tomaba 1 o 2 clases a la semana con él, y termina la carrera de abogado, aunque no se recibe, porque por esos entonces empieza su carrera militar. En el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que también estaba manejado por la Iglesia mayoritariamente, cuando llega la invasión yanqui a México, los mismos sacerdotes les piden a los alumnos que hay que defender la patria y la religión. Eran las 2 cosas que les pedían que tenían que defender, ¿verdad? Y les dicen que se apunten en las reservas del ejército, ¿verdad? Y ahí pues va Porfirio con sus amigos a apuntarse en las reservas del ejército, y es la primera vez que viste el uniforme militar, aunque no le tocó participar en esos entonces en ninguna acción de guerra, ¿verdad? Pero ahí le llama ya la atención la milicia, ¿verdad? Y pues se acerca mucho a Benito Juárez, y Benito Juárez le empieza a dar sus primeros puestos políticos. Le comienza a dar juego, ¿no? Sí. Le empieza a dar ahora, ¿no? Sí. Lo manda de delegado político a Ixtlán, y luego lo manda también de jefe militar y delegado político a Tehuantepec. Porfirio Díaz, al llegar a Tehuantepec, queda maravillado y asombrado de la cantidad de americanos que hay en la zona, porque en esos entonces acababa de salir el presidente Lerdo y les había dado una concesión a los americanos para construir un ferrocarril en el Istmo. Entra Benito Juárez como presidente del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Al derrocar a Lerdo, ¿verdad?, automáticamente entra Benito Juárez, y también les da una concesión todavía por 2 años más a los americanos para la construcción del ferrocarril. Cuando llega Porfirio Díaz y los conoce, queda admirado de la administración, del modo de trabajar,
de la capacidad que tenían para la obra que estaban haciendo, al grado de que yo creo que pocas cosas lo impresionaron tanto en su vida como el orden en el que se trabajaba, y es el orden en el que él se fija sus metas para el futuro. En aquellos entonces, a pesar de que los americanos se acababan de quedar con la mitad del territorio nacional, los liberales no los veían tan mal, ¿eh? Cada bando tenía a su país o que veía bien. Los liberales seguían viendo bien. ¿Tuvo que ver la masonería en esto? Claro, mucho. ¿Los yorquinos? Sí, cuando Benito Juárez todavía está en el Instituto de Ciencias, lo invitan a una reunión de los masones y ahí se encuentra que estaba Benito Juárez. Invitan a Porfirio Díaz y ahí se encuentra Benito Juárez. Ya Benito Juárez tenía el grado más alto de los masones, el grado 33, que se hacía llamar Guillermo Tell, porque se ponen algún nombre, pues no sé por qué razón, si sea por defenderse o esconderse o algo, ¿verdad? Y Porfirio Díaz se hace llamar Pelícano. También llega a ser masón grado 33, ¿verdad? Entonces, estábamos en que a pesar de que Estados Unidos pues había invadido México, llegó hasta la Ciudad de México y pues obligó a Santa Anna a ceder la parte que le faltaba o la que se querían quedar ellos, que era la California y Nuevo México, porque Texas ya se había anexado con ellos. También estaban pidiéndoles que les cedieran la Baja California y el paso a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec, que se salvó Benito Juárez porque ya se los había concedido, él lo concedió y se salvó porque el Senado de Estados Unidos no lo aceptó, ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero no lo quiso aceptar. No sé, esa yo desconozco cuál sea la Creo causa. que por la guerra de secesión, creo que veían un riesgo posible a través de esos corredores. Entonces, creo que algo influyó la guerra de secesión en Estados Unidos. Ha de haber sido por eso. Pero fue la razón por la que no se firmó ese tratado. El tratado Maclean-Ocampo. El famoso tratado Maclean-Ocampo. Así es. Y por el tratado de Guadalupe, pues era por el que se cedió todos los territorios. Guadalupe Hidalgo. El tratado de Guadalupe Hidalgo, sí. Muy bien, mi querido Miguel Ángel. Bueno, es muy importante conocer la historia, ¿no? Y sobre todo, verdaderamente, lo que nos enseñaron a nosotros de Porfirio, lo poco que nos enseñaron, pues ahora con tantos estudios que ha habido de investigadores, pues se está viendo y en realidad... Y la apertura, ¿no? Y la apertura, se está viendo pues en realidad lo que hizo don Porfirio, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de su creatividad, y ahorita que escuchando a don Rubén, en el aspecto de que les aprendió mucho cuando fue al Istmo, a las gentes que estaban trabajando allá en la vía de ferrocarril, pues ahí ustedes podemos ver nosotros la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, ¿no? Que fue precisamente los principales edificios que hay en la Ciudad de México son de esa época, en donde se queda uno verdaderamente pues impresionado cuando ve la majestuosidad y la grandiosidad que hay en esos edificios de la época de don Porfirio Díaz. O sea, tenía una visión que desde luego en su largo periodo de gobierno pues realizó situaciones en lo económico muy importantes para el país, que bueno, desgraciadamente murió tarde, no murió a tiempo, y se le consideró pues ya fuera de la historia en México, de una época y de un periodo sumamente importante de desarrollo para nuestro país, ¿no? En ese Muy sentido. Bien. Estamos en una conversación sobre don Porfirio Díaz, la otra visión, con don Rubén Ibarra Ávila,
Llámenos al 3647-8383 y al 3647-7481. Manifiéstenos su opinión. Jorge Morán Mojica y sus invitados en La Tertulia del Café Minerva. Participe. 3647-7481. 3647-8383. Muy bien. Estamos en una conversación sobre don Porfirio Díaz, la otra visión. Llámenos al 3647-7481 y al 3647-8383. Nos llama Pati Cordero y dice: felicidades, interesantísimo programa, hay que darle su lugar en la historia a Porfirio Díaz. Buen fin de semana y saludos a todo el panel. Sergio Villalobos, muy interesante tema, felicidades al invitado y saludos al panel. Estábamos comentando con don Rubén en el entreacto que a Porfirio se le juzga como si fuera presidente hoy, siendo que cuando fue presidente no había nada en el país y todo estaba por hacer. ¿Así es, don Rubén? Así es. ¿Podría abundarnos en esto? Bueno, nos brincamos entonces toda la historia, porque es que si seguimos hablando de lo que fue su carrera militar, porque bueno, no nos va a alcanzar el tiempo. Un militar. Vamos a hacer otro programa, don Rubén. Sí, porque no va a alcanzar pero el tiempo. sí fue un militar muy destacado. Porfirio Díaz. Hoy festejamos el 5 de mayo la batalla de Puebla. Él fue ahí. Y el gran, toda la vida se nos habló que fue Zaragoza. El gran, pero al final de cuentas el operador del triunfo... Sí. Fue Porfirio Díaz, sí, porque Zaragoza la dirigió. Él estaba desde las oficinas del cuartel que tenían en uno de los conventos, ¿verdad? Pero abajo estaban peleando los generales en el frente, ¿verdad? Así es. Sí. Y hoy coincide el día que eventualmente se recuerda la batalla de Puebla. Y indiscutiblemente tendremos que recordar también la participación de Porfirio Díaz en el triunfo que se tuvo. Y en el imperio, ¿verdad, don Rubén? Digo, la actitud militar, ¿no? Gallarda, valiente de Porfirio Díaz. No, y él fue el que peleó todo el tiempo y sin recibir ayuda, que era lo más difícil de entender, porque a un militar que le están mandando armas, los sueldos de su gente, la comida, pues puede mover fácilmente a sus tropas, ¿verdad? Pero si vemos, por ejemplo, en todos los años, los más de 10 años que pasó en la guerra, Porfirio Díaz, antes de la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, hubo temporadas de 4 o 5 años que no recibió ningún apoyo de nada. Eventualmente alguna carta de Juárez felicitándolo por algún triunfo militar que se había enterado, pero mandarle dinero y otra clase de apoyo, ¿de dónde se los mandaban? Las tropas que tenía Porfirio Díaz, para mantenerlas ocupaba en aquellos entonces 100,000 pesos mensuales. En una cantidad, no sé ahorita en cuánto se podría traducir eso. Es muy sencillo. Un centenario valía 50 pesos. Sí, pero eso ya fue mucho después. Así es, pero al final de cuentas funcionará como referencia. Sí. Si un centenario valía 50 pesos, ¿cuánto equivalían 100,000 pesos oro en aquel momento? Sí, pues era muchísimo dinero, ¿verdad? Así es. Entonces, pues Porfirio Díaz siempre estuvo al lado de la ley y siempre ayudando a Benito Juárez. En el año de 1856, por ejemplo, Lerdo promulga la ley de desamortización de los bienes de la Iglesia, que es muy diferente a la que después promulgó Juárez, ¿verdad? Porque en la de la desamortización lo único que hizo Lerdo es que el que arrendara una propiedad de la Iglesia tenía el derecho de poderla comprar. Derecho al tanto. Pero pagándosela a la Iglesia. Claro. ¿Verdad? Y después, cuando pasa el tiempo y saca su ley Benito Juárez,
la de él ya no era de desamortización, era de incautación de los bienes de la iglesia, que ahí sí digo, ya la iglesia, todos los bienes de la iglesia son propiedad de la nación, ¿verdad? Y ya no hay nada que yo te dé dinero por ellos, ¿verdad? Y pues ahí empiezan un montón de otra serie de guerras, ¿verdad? Viene la guerra de reforma, pues que dura 3 años, que se empiezan a pelear los liberales y los conservadores, unos queriendo apoyar la Constitución de 1857, otros contra ella, y pues estaban en esas cuando Benito Juárez sube al poder, porque sale huyendo como un Ford, y él como presidente de la Suprema Corte de Justicia sube y llega a ser presidente, ¿verdad? Y pues lo primero que se da cuenta es que no existen recursos en el país para sostener nada, ninguna institución, ni el ejército, ni nada. Y pues lo primero que ve, dice, tenemos que suspender el pago de la deuda externa, ¿verdad? Porque le debían muchos millones de pesos de préstamos que había hecho Inglaterra, España y Francia. ¿Y la moratoria? Por eso sale ahí él con la moratoria, que dice, en 2 años no les vamos a pagar nada, porque de las aduanas, que era de donde se cobraban estos países, se quedaban con el 85% del dinero que entraba a las aduanas, solo le quedaba al país el 15% que no le servía para nada. El IVA. Entonces, en esas condiciones, pues es que se viene la intervención extranjera de los 3 países, ¿verdad? De España, Inglaterra y Francia. Que cuando llegan a México, pues llegan gentes de otro valor, como el general Prim, que venía a cargo de los ejércitos de España, ¿verdad? Y pues se da cuenta que no es la forma de cobrar el dinero, que la única forma sería pues llegar a algún arreglo, que cuando el gobierno tuviera les pagara lo que les debía, ¿verdad? Porque no se lo iban a regalar. Y lo mismo hace Inglaterra. La única nación que no toma esto en cuenta es Francia, porque ya tenía otros intereses, ya venía pensando diferente. Ellos querían instaurar una monarquía en América. Napoleón III era uno de sus sueños, tener algún punto de una extensión de Francia en América, ¿verdad? Y pues no se van, ellos aquí se quedan. Están en Veracruz pasándola muy difícil, porque el clima de Veracruz es malísimo, lleno de mosquitos, zancudos, charcos por todos lados, y piden permiso al gobierno de Juárez para venirse a Orizaba, que es un clima más benigno y más frío a lo que ellos están acostumbrados. Y pues en lo que se arreglaban las cosas, Juárez les da ese permiso, pero al llegar a Orizaba ellos ya también traían otras cosas. Dicen, no, pues nosotros como ni nos han pagado, nos vamos a seguir hasta la Ciudad de México, ¿verdad? Y ahí es donde Porfirio Díaz tiene su bautizo como militar, porque se va a tratar de detenerlos en las cumbres de Acultzingo, y pues el primer día les pone un susto porque no se lo esperaban los franceses, pero pues al segundo día, al ver la superioridad numérica de la cantidad tan grandísima que era el ejército francés, pues se tiene que replegar, y es cuando se vienen todos hacia Puebla, todos los ejércitos. Para esto, el general de Zaragoza era el que por órdenes de Juárez pues tenía que defender la plaza de Puebla o tratar de detener ahí a los franceses, que sabían que no era mucho lo que se podía hacer, ¿verdad? Incluso ahí pues también la historia, yo digo que no nos ha dado la verdadera versión de cómo fueron las cosas. Hay muchos mitos en el 5 de mayo. Sí.
Uno de los principales es que, por ejemplo, las tropas mexicanas estaban en la parte de alta, que eran los fuertes de Loreto y Guadalupe. Cuando llegaron los franceses, que pues la vieron muy fácil, dijeron, ahorita los tomamos con la gente que traemos. Pero a las 3 de la tarde de ese día cayó una granizada, una de las más grandes que se han visto en la historia o que se recuerdan en esa zona, y todos los soldados franceses que estaban escalando los cerros para llegar a los fuertes de Loreto y Guadalupe, pues se resbalaban, se caían, se les caían las armas, y los republicanos los tomaron por sorpresa, y pues sin armas y sin poder subir y resbalándose con la granizada, no, pues empezaron a hacer una matazón terrible desde arriba sin que se las pudieran contestar, ¿verdad? Para esto... Pero así es la guerra, don Luis. Así es. Para esto el general Lorenzés, viendo cómo le estaba yendo a los que había mandado de avanzada, pues tocó retirada, ¿verdad? Y fue como se salvó en ese entonces, pues la toma de la ciudad de Puebla, ¿verdad? Que se salvó nomás por un año, porque fue lo que tardaron las tropas de Lorenzés, bueno, ya no Lorenzés, porque pues lo destituyó Napoleón III, pues, venía un ejército invencible, el ejército había triunfado en un montón de batallas famosísimas de Europa, que incluso, ¿saben de dónde viene la frase esa de que tú me haces lo que el aire a Juárez? No. El batallón de Lorenzés se llamaba el aire, no sé cómo se pronuncia en francés, se debe de oír muy bonito, ¿verdad? Pero era un batallón invencible por su rapidez y todo, le llamaban el aire, y ese fue el que ese día no pudo lograr el triunfo contra los soldados mexicanos. Y de ahí, como somos los mexicanos que de todos sacamos algún dicho o alguna frase, de ahí salió la famosa de que tú me haces lo que el viento a Juárez, ¿verdad? Oiga, don Rubén, y como presidente, ¿cómo lo vislumbra usted a don Porfirio? Bueno, como una introducción nada más sí, a un próximo programa, desde luego. Sí. Bueno, para mí, Porfirio Díaz, cuando llega al país en 1976, porque primero él, cuando él le prepara la entrada a Benito Juárez a México, le arregla todo, le manda el telegrama diciéndole que ya puede regresar, que él le va a preparar una entrada triunfal en México. Y cuando llega Benito Juárez, en vez de entrar con él al frente, lo manda hasta atrás de las tropas. Lo excluye. Lo excluye, lo manda hasta atrás, porque ya le tenía resentimiento por muchas cosas que había hecho Porfirio Díaz. Para esto, pues ya era el general más famoso en su época. Y era un sucesor natural, ¿verdad? Sí, él era, en esos entonces, como tenía el mando del Ejército de Oriente, que eran todos los estados del sur de México, él ya había puesto para esto gobernadores de su gente en todos los estados. Benito Juárez le manda a decir, cuando agarren al delegado, al ministro plenipotenciario de Francia, lo metes a la cárcel y le confiscas sus archivos. Y Porfirio Díaz no le hace caso, le dice, oye, eso no es de gentes, ni se acostumbra a ese nivel de generales y de gente meterlos a la cárcel, ¿verdad? Y lo deja que se vaya al ministro plenipotenciario, ¿verdad? Que dicen que ya la tenía pensada porque fue lo que en un futuro le ayudó también a tener tan buenas relaciones con Francia, ¿verdad? Esa consideración. Sí, él había pasado tantos años solo, sin ayuda, peleando y luchando, que ya se sentía autosuficiente. Él podía haberle dado el golpe a Juárez de no dejarlo entrar a México y él proclamarse presidente, y sin embargo no lo hizo así. Pero ya cuando llegó, él ya estaba a la altura de Benito Juárez. Es que justamente a eso quería hacer un apunte. Al final de cuentas estamos hablando que no había los recursos para cubrir las necesidades financieras del ejército, y era la responsabilidad del mismo que encabezaba las Fuerzas Armadas en cada región el que tenía que encargarse del cumplimiento de las necesidades financieras, pagar la manutención. Entonces,
pues en cierto sentido la lealtad hacia quién iba, pues al que se encargaba prácticamente también de tener los recursos financieros para pagarles. Sí. Entonces, y es el mismo que le daba las glorias a ese ejército de los triunfos, de vencer al ejército de uno de los más poderosos del mundo, pues lo sé, sin duda un héroe de la milicia, un representante, un líder de la milicia indiscutible, por varios elementos, no solamente el triunfo que habían tenido en la batalla del 5 de mayo. Y que lo vuelve a tener en la batalla del 2 de abril, porque ahí es cuando él vuelve a tomar Puebla y saca a todos los franceses que ahí estaban atrincherados. El último reducto que había de este lado era Puebla, como estaba también Querétaro, donde estaba Maximiliano atrincherado, ¿verdad? Muy bien. Nos llama Arturo Arteaga, dice: durante la batalla del 5 de mayo, el señor Porfirio Díaz era coronel. Él introdujo los ferrocarriles a México. Actualmente no se respeta el metraje de las vías, que deben tener libres 30 metros de ancho de cada lado. Saludos y felicidades al panel. Muy bien, pues estamos en una conversación sobre Porfirio Díaz. Llámenos al 3647-8383, 3647-7481. Vamos a ir a nuestra última pausa. Jorge Morán Mojica y sus invitados en La Tertulia del Café Minerva. Participe. 3647-7481, 3647-8383. Muy bien, pues en 15 días, si Dios nos da vida, vamos a tener la segunda parte de este programa, si nos hace usted el favor de venir, don Rubén Ibarra. Con mucho gusto. Tenemos nuestro último segmento. ¿Qué le gustaría platicar? Pues yo quisiera terminar, aunque no terminaríamos ni en 10 programas, pero con algo de la parte militar de Porfirio Díaz, ¿verdad? Cuando Benito Juárez entra a la Ciudad de México y toma pues ya posesión como presidente, se le acababa de terminar 6 meses antes su mandato, ¿verdad? Su tercer mandato presidencial, y se reelige por el 4º mandato, ¿verdad? Ya iba para 16 años de presidente. Y pues Porfirio Díaz ve que no va a soltar la presidencia, porque pues Benito Juárez le tenía mucho amor a ser presidente, y pues sí le había batallado, no al grado que le batalló Porfirio, porque Porfirio todos esos años se los pasó a caballo, y don Benito andaba en el carruaje famoso, ¿verdad? Entonces Porfirio, que lo había mandado cuando licenció Benito Juárez a todas las tropas y a todos los generales, a él le dio de regalo la hacienda de La Noria en Oaxaca, para que se fuera ya a cultivar la agricultura, que pues era lo único que había por hacer, ¿verdad? Y pues obediente allá se va Porfirio Díaz, hasta que se entera que Benito Juárez se va a volver a reelegir, y ahí lanza su plan de La Noria para rebelarse contra esa reelección, que ahí es donde yo digo en lo personal que es el mayor triunfo que tuvo Benito Juárez, que fue haberse sabido morir a tiempo. Si no se hubiera muerto en ese entonces, a lo mejor no hubiera acabado en la historia, o no hubiera pasado como pasó, ¿verdad? Porque ya se le iba a empezar a levantar mucha gente, y lo estaban ya viendo como dictador también, en la forma que iba. Pero se muere y se tranquiliza. Entonces ya el plan de La Noria de Benito pues ya no tenía, de Porfirio ya no tenía razón de ser, pues con quién se iba a pelear. Y sube de presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que era el ministro de la Suprema Corte de Justicia. A él le toca, ¿verdad? Y pues echa sus 4 años, que también sigue tranquilo Porfirio allá en su hacienda y en Tuxtepec, sembrando caña de azúcar. Pero también Lerdo de Tejada termina su mandato y saca su reelección. Y ahí él, con el plan de Tuxtepec, se le levanta en armas
¿verdad? Y es cuando sale huyendo Sebastián Lerdo de Tejada, y él ya queda como presidente. Empieza su primer mandato como ¿En qué año fue? 1876. O sea, si hablamos que Maximiliano se fue en 67, pues 9 años después de que salió Maximiliano. La señora Bernal nos llama, dice: felicidades a don Rubén Ibarra, un hombre muy culto. Estamos pasando un rato muy agradable escuchándolos. Saludos al panel. Muchas gracias. ¿Cuál sería tu reflexión, mi querido Miguel Ángel? Bueno, la reflexión es que deberíamos estudiar mucho la historia. De veras, es muy importante, sobre todo para los jóvenes que ojalá y nos estén escuchando también. El conocer nuestra historia es verdaderamente reflexionar sobre lo que somos ahorita en la actualidad. Yo les digo, hay que estudiar, hay que conocer, hay que leer mucho, sobre todo nuestra historia, para saber a dónde vamos a ir, ¿no? En ese aspecto. ¿Cuál sería tu reflexión, mi querido Álvaro? Me parece bien importante reconocer lo que era México a principios y a mediados del siglo XIX. Un país con muchas carencias, todavía con muchos retos en su organización, había muchas cosas por hacer, y creo que una de las más importantes que se lograron fue integrar un ejército respetado, porque me queda claro que después del 5 de mayo nadie tenía la duda del ejército que ya podía estar resguardando este país, porque vencer al ejército francés en cualquier circunstancia era un triunfo que resonaba en todo el mundo. Entonces, creo que fue la pauta de esa primera gran organización que se empezó a gestar con el mando de Porfirio Díaz, que fue la estructuración de un ejército respetado, que sin duda, yo sigo pensando que la época de mayores glorias del ejército mexicano, en una de las épocas de mayores glorias, sin duda fue la que estuvo al mando, y en la época de Porfirio Díaz fue un ejército muy respetado. Entonces creo que es algo bien interesante lo que hoy yo he aprendido mucho, soy muy franco, don Rubén, porque es esa parte de la historia que no se habla tanto, que es una parte no muy documentada, pero al final de cuentas muy interesante, de toda todos esos sucesos de la formación de una gran nación que nos llena de orgullo, que es México, ¿no? Y lo reciben posteriormente, adelantándome nada más en este detalle, a don Porfirio ya en el exilio en París, Francia, lo reciben con todos los honores los militares franceses, sí, en los Inválidos. Sí. Es que no crees, Jorge, que sea parte de esa misma lealtad que tuvo hacia el general en la condescendencia, también de reconocer que entre generales ese respeto de la jerarquía, al final de cuentas. Hablamos de la dignidad militar, se reconoce pues... Entre generales no se mataban. Así es. ¿Ah, no? No, claro, no. O sea, el general derrotado firmaba su amnistía y vámonos, Y la palabra de caballero. Y la palabra de caballero, sí, así es. Yo dejaría para la siguiente charla. Pero me gustaría una reflexión final. Sí, bueno, mi reflexión final viene de la segunda parte, ya siendo presidente Porfirio Díaz, de la forma en que levantó al país de la nada, de que no existía nada, no existía dinero, no existía instituciones, no existía respeto, no existía seguridad, a llevarlo a uno de los primeros lugares en el mundo, a como se le reconoció en las fiestas del centenario, que vinieron representaciones de todos los países civilizados de la tierra. Eso hay que comentar esa época. ¿De dónde vinieron, años. don Rubén? Tuvimos representaciones de España, Alemania, Francia, Rusia, Grecia, China, Japón, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra. 31 delegaciones de 31 países estuvieron en los festejos de las fiestas del centenario, que fueron grandiosas, los desfiles y las inauguraciones que se hicieron en toda la República,
porque no nada más fue en la Ciudad de México. Que por cierto, fotográficamente muy bien documentadas. Cualquiera de ustedes, estimados radioescuchas, que quiera ver, puede buscarlas en internet y encontrar una gran colección de fotografías del centenario de la independencia, donde se ve lo majestuoso de todos los festejos. Sí. Y todos los edificios que se crearon para ese fin, como el que se pretendía fuera la sede del Congreso. Del Congreso el Monumento a la Revolución actualmente. Después fue el Monumento a la Revolución. Y bueno, se hizo el edificio de Bellas Artes también, ¿no? Claro, también. sí. Aunque lo terminaron varios años después, el proyecto, pero lo dejó iniciado. La ciudad de los palacios, como dijo el licenciado Ortega, ¿no? Qué lástima que no la supimos conservar, porque era una ciudad maravillosa con las construcciones que tenía y nos la acabamos por falta de educación. Y también comentar que en esa época la sociedad mexicana volteó hacia Francia porque la moda era Francia, no España, ¿verdad? Sí, pero nos queda mucho por platicar ya de la época de don Porfirio Díaz como presidente. Le agradezco muchísimo su conversación, estuvo muy amena y nos enriqueció mucho, don Rubén. Fue un placer para mí estar con Muy buenas noches. Mi querido Álvaro, muy buenas noches. Pues un gusto que nos hayan acompañado y no se pierdan la próxima emisión de la tertulia del Café Minerva todos los viernes a las 9 de la noche. Mi querido Miguel Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Pues nos escuchamos el próximo viernes, que pasen buen fin de semana y muchas gracias por escucharnos.